alternativa planteamos frente a un sistema que nos ofrece que nos armen hasta los dientes, que nos pongan a ser los que nos vamos a enfrentar a otros trabajadores en otras partes del mundo y a considerar que son legítimos las intervenciones militares, que es el eufemismo que utilizan los capitalistas, para amasar mayor beneficio y para mantener el máximo lucro. Y expresión de esto, pues como estamos viendo, este discurso de que hay que armarnos hasta los dientes porque hay un enemigo que en cualquier momento nos va a atacar y que hay que defendernos, nos lo venden como seguridad, como europeísmo, y si con la boca pequeña se está condenando lo que está sucediendo en Gaza, por otra parte no se han roto las relaciones de ningún tipo con el gobierno sionista y ni se van a romper por lo que estamos viendo, ¿no? Porque ahora ya no salen los medios y ya toda una plácida acuerdo de paz, que no hay ni paz ni hay acuerdo y siguen matando a los palestinos. Entonces, todas son expresiones de un mismo sistema de barbarie y la cuestión es cómo nos organizamos y cómo respondemos a eso, qué estrategia y qué hay de medias verdades en el discurso dominante que nos venden gobiernos de izquierda, de pseudoizquierda o de derecha, más o menos reaccionarios, en los que hay un acuerdo unánime, en que hay que seguir participando en la OTAN, en que hay que mantener los acuerdos con los países aliados y en esta retórica en la que nadie pone un pie en pared, ¿no? Entonces hemos organizado este acto con 3 intervenciones, luego tendremos un debate y al final, pues si queréis, tenemos unas tapillas para debatir ya en modo más informal y pasar el rato. Entonces tenemos la intervención en primer lugar de la compañera Ada, que va a plantear un poco cuál es la situación actual y de dónde venimos en cuanto a la cuestión palestina en estos años de genocidio que continúa, pero que también tiene un precedente, aunque no lo llamásemos genocidio, o no se popularizara la cuestión del genocidio, pero era un sistema de apartheid que lleva muchísimas décadas existiendo y que hasta que no ha pasado el 7 de octubre no éramos conscientes el común, digamos, de los mortales de lo que está pasando allí, ¿no? No es una cosa diferenciada del planteamiento y del régimen de guerra, que es el que nos están vendiendo, y esa urgencia de la que nos hablan sobre una inminente guerra, un inminente ataque a Rusia, hermanos hasta los dientes en la OTAN, aumentar el gasto militar, y sí que hay de urgencia en ello, nos va a hablar el compañero Adri, y luego vamos a plantear que frente a esta barbarie de guerra y rearme, la alternativa es el socialismo y no hay medias tintas, no hay atajos, y eso lo va a completar el compañero Antonio al final. Entonces, pues, luego después de las intervenciones tenemos un debate y, como digo, pues pasaremos también una hoja de firmas por si queréis tener más información sobre lo que hacemos, nuestras actividades. Este es el último año del acto del trimestre y del año, pero cada trimestre o cada cuatrimestre actualizamos los actos y las actividades que hacemos en el Ateneo. Y creo que sin más dilación, pues empezamos. Perfecto. Sí, precisamente lo que decía Tommy, ¿no? No sé si lo sabéis, pero mañana se cumplen 78 años de la propuesta de la ONU para la partición de Palestina y la creación del Estado de Israel. Y esto es un evento que luego se demostró meses después, en mayo de 1948, que provocó la declaración de independencia israelí y desencadenó la guerra y la posterior Nakba, donde 750.000 palestinos tuvieron que huir o fueron directamente expulsados de sus hogares. En 1947 la ONU asignaba ya el 56% de la Palestina histórica a los israelíes, y a pesar de que representaban únicamente el 33% de la población. Tras la guerra, Israel acabó anexionándose el 78% del territorio y actualmente, según la Oficina Central de Estadísticas de Palestina, controla el 85% del territorio. Conviene recordarlo, ¿no? Conviene recordar que el genocidio no empezó hace 2 años, ni siquiera hace 78. Estamos ante un proyecto colonial que se remonta al siglo XIX, fraguado por la burguesía judía y occidentales a costa del derecho del pueblo palestino a su tierra. Hoy la política genocida y colonial del Estado de Israel se ha desenmascarado ante el mundo, ¿no? Como decía Tomás, incluso con detractores en sus propias filas.
Por dar algún dato, entre los reservistas que se convocaron en 2024 y 2025, un 15% o un 25%, ¿no?, dependiendo de la fuente que tome, se niegan a presentarse. Palestina al final se ha convertido en un factor de politización para toda una generación, del mismo modo que lo fue Vietnam, ¿no?, en su momento. Y ha sacado a multitudes a la calle, como ya hacía años que no veíamos en el Estado español y en el resto del mundo, movilizaciones masivas, desde lo que fue la Vuelta Ciclista, la huelga estudiantil en octubre. Ha recuperado también la huelga general como herramienta de presión contra los gobiernos cómplices para acabar con el genocidio, y ha deteriorado gravemente la imagen de todos los países occidentales implicados en la compraventa de armas, especialmente Estados Unidos, por su papel criminal. Y hablando del apoyo de Estados Unidos, cuando hablamos de cómo se sostiene el Estado de Israel, hablamos de participación económica, de empresas, de gobiernos, de armamento, tecnología, relaciones diplomáticas, etcétera. Pero hace apenas un mes fuimos testigos de una declaración que yo creo que lo resume muy bien. Fue la intervención del presidente de Estados Unidos en el Parlamento israelí, y voy a citarla textualmente por si alguien no la ha escuchado. Y lo que dijo Trump fue: tenemos las mejores armas y dimos muchas a Israel. Bibi, que es como llama cariñosamente a Netanyahu, me decía: ¿puedes darme esta? ¿Puedes darme aquella? De algunas yo no había oído nunca y se las dimos y son las mejores, las usasteis muy bien. Trump, ya sabéis, el candidato al Premio Nobel de la Paz. En fin, Estados Unidos, que por cierto también ha usado la base española de Rota, aquí al lado de Cádiz, para transportar armas a Israel, bajo la complicidad absoluta del gobierno español. Y ya a nadie nos debe sorprender que, a pesar de intentar vendernos durante los 2 últimos años una imagen progresista, la más aliada con Palestina, la política real del gobierno PSOE y Sumar haya sido simplemente lavarse la cara, sobre todo frente a los últimos casos de corrupción, para evitar perder parte de su electorado, que ya estamos cansados de políticas antisociales en vivienda, salario, empleo y derechos. Esa es la razón real detrás del reconocimiento del Estado palestino y también la apuesta, por consiguiente, de la solución de los dos Estados, ¿no?, que legitima el Estado colonial y genocida sin reconocer el apartheid ni la política criminal que practica desde hace más de 80 años, y seguir garantizándose los negocios con Israel mientras continúa engrasando la maquinaria militar con la OTAN y Estados Unidos, como decía antes Tomás. De hecho, lo hemos visto, el mayor incremento del gasto militar de nuestra historia reciente. Desde el 7 de octubre el gobierno español ha firmado 46 contratos, al menos que sepamos, por valor de más de 1.000 millones de euros, y ha autorizado 88 envíos clasificados como armas y munición. Como señala el centro de las, nunca antes tantas empresas españolas o asentadas en España habían desarrollado tantos proyectos conjuntos con empresas israelíes. Y nunca antes la industria israelí había conseguido adjudicarse contratos del Ministerio de Defensa español en semejante cantidad de número de contratos y volumen económico. Ante toda esta situación vale la pena, obviamente, recordar que en estos 2 últimos años en Gaza hasta 200.000 personas han sido heridas y han asesinado a 70.000. Aunque Francesca Albanese señala que deberíamos estar hablando realmente de 680.000 personas, entre ellas casi 400.000 menores de 5 años. Y no olvidemos el resto de Palestina. Desde el 7 de octubre, 1.004 palestinos han sido asesinados en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental, y entre ellos al menos 213 niños. El martes pasado, un informe de la mismísima ONU afirmaba lo siguiente: en 2024 el PIB de Gaza se ha desplomado un 83% en comparación con el año anterior. El PIB por cápita cayó a solo $161 al año. Estos son menos de 50 céntimos al día, convirtiéndose en uno de los más bajos del mundo. El desempleo nacional alcanza el 50% y en Gaza supera ya el 80%. El 86% de las tierras de cultivo han sido dañadas, el 83% de los pozos de agua destruidos, el 71% de los invernaderos inutilizados y solo el 1,5% de las tierras agrícolas sigue disponible. El 89% de las instalaciones de agua y saneamiento han sido arrasadas y los hospitales se quedan sin suministro.
Hablamos de la peor crisis económica registrada en décadas. Según estimaciones conjuntas de la ONU, la Unión Europea y el Banco Mundial, se van a necesitar más de 70.000 millones de dólares para reconstruir Gaza. Solo retirar los escombros va a llevar más de 22 años y limpiar las municiones sin explotar 10. Pero a los ojos de los capitalistas estamos ante un negocio de 70.000 millones de dólares en disputa. Vivienda, agua, saneamiento, redes eléctricas, telecomunicaciones, carreteras, puertos, hospitales, energía, logística, gestión de proyectos, aseguradoras, bancas. Un pastel enorme para las potencias occidentales que ya preparan fondos fiduciarios, o lo que se conoce como Trust Fund, gestionados por la ONU y por el Banco Mundial. Una reconstrucción a la que obviamente todo el mundo se quiere apuntar. Estados Unidos, países de la Unión Europea, Turquía, Egipto, que por ejemplo se ha ofrecido para el control fronterizo, ya lo demostró, ¿no? Demostró esa capacidad cuando deportó a todas las personas que iban a prestar ayuda humanitaria a Gaza en la marcha global. Los países del Golfo, entre ellos Arabia Saudita, que quiere hacer un tren desde la megaciudad esta que están construyendo, Neom, hasta Gaza. Y en estos últimos días también se habla de Rusia y de China. Los Trust Fund, por explicarlo, para las que no sepáis economía como yo, es un fondo común donde los diferentes países pueden poner dinero y donde los gestores, que recuerdo que son la ONU y el Banco Mundial, se llevan comisión. Entonces, mientras los países, en función del volumen de dinero que hayan puesto, influencian en sobre qué se gasta ese presupuesto, benefician a sus propias empresas, básicamente. Lo van a vestir de altruismo, lo van a vestir de donaciones caritativas, pero al final, reconstruir Gaza, en definitiva, estamos hablando de una oportunidad de mercado increíble para los capitalistas. Esto es lo que realmente justifica la tutela impuesta también a nivel político de los países occidentales. Lo llaman fuerza de estabilización internacional y en lo que es una custodia permanente de Occidente sobre Palestina. Y además, a los genocidas, ¿quién los tutela? No, mejor recompensarlos. Por no hablar, además, del descaro con el que hablan de este nuevo nicho de negocio, el plan de Trump de establecer allí una riviera maya, como hoteles, casinos, etcétera. Un lugar al que los ricos podrán irse de vacaciones para disfrutar y descansar sobre los cadáveres de los gazatíes y además un territorio estratégico para poder tener controlada la zona militarmente si fuera necesario. Muy cerquita de Irán, China, pues todos grandes amigos de Estados Unidos. Y no os preocupéis que aunque no haya mencionado al Estado español, también quieren ayudar. Desde aquel primer tuit de Pedro Sánchez donde decía España da la bienvenida a la propuesta de paz para Gaza impulsada por Estados Unidos, hay que poner punto final a tanto sufrimiento o, como dijo, por ejemplo, en la entrevista de Cadena SER al volver de la firma del acuerdo en Egipto, España quiere participar en la reconstrucción y está abierta a enviar tropas a Gaza porque es una zona en la que tenemos muchos intereses. Aunque bueno, luego también vimos que se excusaba un poco, ¿no? También tras la última reunión del Consejo Europeo valorando el acuerdo de vergüenza, como hoy tenemos un horizonte de esperanza y sin embargo ya en los primeros días hemos visto la fragilidad del acuerdo alcanzado. ¿Y cómo no va a querer el Estado español apoyar si su medida estrella, como ya han señalado el Centro del la RESCOE y otros muchos grupos, el Real Decreto de Ley que estableció el 23 de septiembre no constituye un embargo integral de armas? Cuando hablamos de Palestina, hablamos de que aún hay camiones de ayuda humanitaria que están retenidos en las fronteras desde el 10 de octubre. Fronteras que, por cierto, están gestionadas con la complicidad del gobierno estadounidense. Y de que ya han muerto entre 200 y 300 personas y han herido a 600 desde que se alcanzase el alto al fuego. Cuando hablamos de Palestina, hablamos de que diariamente hay demoliciones, sellados y ocupaciones de viviendas individuales, desalojos en ciudades como Jerusalén, ataques de colonos en localidades como Jenin y otras. De que octubre de 2025, según la UNRWA, ha sido el mes más violento desde que comenzasen a rastrear la violencia de los colonos en 2013. ¿De qué tregua estamos hablando concretamente? En septiembre y en octubre hemos vivido movilizaciones de las más grandes que se han visto en los últimos años. La tregua del 10 de octubre solo ha sido una forma más de sacar a la gente de la calle, mientras se imponía por el fuego y por la sangre el criminal plan de Trump y de Netanyahu. Al final lo que tenemos que hacer es llevar la lucha por Palestina hasta el final.
En las movilizaciones solidarias por el pueblo palestino, en las huelgas, en las protestas masivas, hemos visto cómo la juventud y las trabajadoras hemos demostrado nuestra capacidad para crear fisuras en la complicidad con el sionismo. Pese a la represión, y también hemos señalado caminos que las direcciones de los grandes sindicatos y los partidos institucionales evitan. Nuestro papel no es accesorio en ese sentido, consiste en impulsar la iniciativa revolucionaria, capaz de transformar la indignación en organización y en presión efectiva contra nuestro gobierno imperialista. Ante la barbarie no caben discursos vacíos, ni símbolos ni diplomacia. Entramos en un nuevo ciclo de crisis y de guerra a gran escala, como van a comentar los compañeros, pero también en un ciclo de oportunidades, donde también comentará luego concretamente Antonio las grandes transformaciones que se pueden dar. Hay que seguir luchando. Mañana mismo hay una manifestación a las 6:30 desde los Jardines del Triunfo y nosotros acudiremos, vamos a seguir luchando hasta conseguir la ruptura total con el sionismo y la disolución del Estado genocida de Israel. Es urgente que todos y todas las que luchamos nos agrupemos, todas las que nos oponemos al sionismo, las que nos oponemos al imperialismo y situemos en el centro la necesidad de responder con nuestras herramientas de clase, con las movilizaciones masivas, con la huelga general, enfrentarlo en la calle, porque en cada centro de estudio, en cada centro de trabajo, porque realmente en las instituciones no vamos a conseguir nada, lo sabemos perfectamente, el sionismo no teme a las instituciones, teme a la calle, y esta es la única manera que tenemos hasta acabar con este sistema, que es el que engendra realmente la barbarie, y construir una sociedad sin clases, sin explotación y sin opresiones. Palestina vencerá. Ahora el compañero Adri va a desarrollar un poco la cuestión del régimen de guerra y el armamento en el que nos están vendiendo, que es la única política de seguridad que tenemos. Bueno, me ha tocado una intervención que tiene un título que el que venga pensando que le voy a decir si va a haber Tercera Guerra Mundial o no, lo mismo se lleva un chasco, porque no es algo sencillo. Voy a intentar hacer una visión del mundo en el que nos encontramos, que de primera va a parecer un poco fatalista, pero que luego podremos analizar desde otro punto de vista, ¿no? Más bien sobre las potencialidades y sobre, al final, las tareas que tenemos todas las personas que nos consideramos que queremos transformar este mundo y construir una sociedad sin clases, ¿no? Tengo que pedir disculpas porque tengo la voz bastante tomada, intentaré no perderme mucho, ceñirme al tiempo y demás. De todas maneras, si algo se me pasa luego en el debate podremos entrar, ¿vale? Me gustaría empezar hablando, cuando en marzo de este año se anunciaba este kit de supervivencia de la Unión Europea, era un poco cómico, ¿no? Recordaba la película Teléfono Rojo, no sé si a todo ese ambiente de la Guerra Fría, ¿no? Cómo nos intentaban meter un poco que si hay un conflicto, de pronto tú, porque tengas en tu casa pila, agua y radio y todo eso, pues eres una especie de Rambo, ¿no? Y allí tú puedes sobrevivir durante 72 horas, lo cual es ridículo, pero por otro lado, lo que no es ridículo es el ambiente belicista que ha ido creciendo, en mi opinión, en Europa, sobre todo después a partir de la guerra de Ucrania. Ese ambiente de generar inseguridad, de generar caza de brujas contra ciertos países, de atacar a ciertos países, etcétera, que al menos en el continente europeo, para los que vivimos aquí de siempre, no era algo común hasta ese momento, y casi que veíamos las cosas cuando escuchábamos de la Primera Guerra Mundial y de los debates, y de pronto se nos ponían aquí sobre la mesa y veíamos cómo en la propia gente que había a nuestro alrededor crecía un odio enorme hacia otra, en ese momento era hacia Rusia, por el tema de ucraniano, pero un odio que podía llevar a aceptar cualquier medida bélica que se le ofreciera, ¿no? Eso es lo que por un lado era cómico, pero por otro lado no es nada cómico, porque la doctrina del miedo funciona de manera brutal, ¿no? Evidentemente no son palabras, el aumento del belicismo es una cosa evidente que está ocurriendo en el mundo, y lo podemos ver en términos objetivos, analizando simplemente dos cosas o dos elementos. Tenemos, por un lado, el aumento del gasto militar a nivel mundial. Cuando se analizan los periodos pasados de guerra, eso es lo primero que se mira, cómo años anteriores a las dos guerras mundiales, guerras imperialistas, ¿no?, entre burguesía, crecía el gasto militar de manera enorme. Bueno, pues estamos en cifras históricas en este momento, más de 2.700 billones de dólares, solo 1 billón lo tiene Estados Unidos, sigue siendo la primera potencia militar del mundo, la que más gasta, y le sigue China con 300.000 millones. Pero es que el aumento militar ha sido en más de 100 países.
Si hablamos que en el mundo hay unos 192 países, más de 100 países han aumentado el presupuesto militar, especialmente el genocida Estado de Israel, un 65%, en Rusia un 38%, Alemania un 28%, la Alemania de la paz, un 28%, y Europa precisamente, la del himno de la paz, es la que más ha aumentado de todos, ¿no? El Estado español es un ejemplo de ello bastante importante. Ha aumentado un 107% el presupuesto militar en 10 años, de 10.000 millones a 19.000 millones, la mayoría de ellos en los gobiernos del Partido Socialista con sus socios, ¿no? Es decir, los gobiernos más progresistas de la historia, y ya nos situamos en un 2% del PIB. Es decir, el mundo se está armando. Quien niegue eso es un iluso, ¿no? Se está armando y nadie se arma porque sí, ¿no? Evidentemente este dinero, cuando hablamos de estado del bienestar, se quita a otras cosas que son para el bienestar de los ciudadanos, porque no hay dinero para todo. Es decir, también quien intenta hacernos creer que el aumento del gasto militar es para nuestro bien, pues lo único que le debemos decir es que no, que esto es para el bien de aquellos que quieren la guerra pero que no las luchan, ¿no? Como veremos ahora un poco después. No solo esto, sino que la mili, que ya había habido grandes luchas de la juventud contra el servicio militar. Es decir, se había, por lo menos de Europa, no de todo el mundo, pero de Europa se había borrado un poco la idea de la mili como algo ni siquiera tolerable, y vuelve el debate y vuelve a hablarse de la mili y vuelve a ponerse un servicio militar, le pueden llamar como quieran, en Alemania, en Francia o donde sea, ¿no? Es decir, que nos estamos rearmando y que nadie se rearma para nada, ¿no? Ahora veremos otro elemento, que no solo es aumentar el gasto. 2024 se cerró con 56 guerras abiertas, donde hay 92 países metidos. 92 países de 190 y tantos países, supuso un aumento del 25% con respecto a años anteriores. Entre el año 2020 y 2025 los actos violentos se han duplicado y el año 2023 fue el año más violento con mayores conflictos desde 1946. Es decir, no son datos al azar, muestran el mundo polvorín en el que nos estamos moviendo. Las situaciones que nosotros conocemos en Ucrania, con una propuesta de paz en la que los ucranianos no pintan absolutamente nada, el genocidio en Gaza, la situación que puede darse en Taiwán y toda la volatilidad que puede escalarse en África, zonas de conflicto constante, o en América Latina, donde Estados Unidos se atreve de nuevo a amenazar no con sus técnicas de siempre, económicas y demás, sino también con portaaviones, etcétera, pues nos ponen en este mundo, como digo, de polvorín, en el que tenemos que recordar que al final la burguesía no tiene amigos, ni tiene ideales, tiene intereses, y sus intereses y sus ideales son el dinero, y cuando el dinero hay que conseguirlo a través de la sangre y la guerra, habrá sangre y guerra. Y ese es el punto en el que parece que nos encontramos en este momento. Los datos nos hablan sobre ello. Claro, ¿de dónde viene esta situación? Porque al final las cosas no ocurren porque sí. La situación internacional en la que nosotros nos encontramos en este momento es la consecuencia de un cortísimo periodo en el que Estados Unidos domina el mundo, cortísimo periodo. Después de la Guerra Fría, en la que hay un mundo bipolar que está en juego y en el que se dirimen muchas cosas, desde los años 90 en adelante, la burguesía estadounidense se adueña y considera incluso que la historia ha terminado, el fin de la historia, pero la historia no había terminado. Crisis de 2008, que pone todo el sistema capitalista patas arriba de nuevo. No sufrió una crisis tan fuerte hacía décadas, ¿no? En segundo lugar, las derrotas militares de Estados Unidos, que tiene que salir de Irak y Afganistán, la potencia militar más grande del mundo, con Vietnam todavía bien en su memoria, tiene que irse de allí donde ha entrado para intentar imponer su criterio. Y el ascenso, es decir, propiciado por las propias políticas económicas de Estados Unidos en la ofensiva neoliberal que hace cuando tiene a la Unión Soviética de rodillas y por lo tanto piensa recuperar todo el terreno perdido que ha tenido que ceder por el miedo al comunismo que le tenía, esas mismas políticas hacen que ascienda una economía como China, y de pronto un país como China empieza a morderle la nuca al propio Estados Unidos, ¿no? Entonces nos encontramos ahora mismo en un mundo multipolar, en el que se está dirimiendo quién va a pagar los platos rotos de la ofensiva neoliberal que se ha agotado. Entonces, ¿qué sector de la burguesía mundial va a hacerse con la mayoría del control de los recursos, o por lo menos va a evitar que otros sectores se lo quiten, ¿no? Y esa es la volatilidad, porque no hay ninguno ahora mismo que sea capaz de imponerse, no hay ninguno que sea capaz de imponerse militarmente, el que tiene ese poder en Estados Unidos,
pero a la misma vez sí hay que reconfigurar muchas cosas. Y hay unas características de época de esto, por ejemplo, las guerras proxy, ¿no? Es decir, la imposibilidad de una guerra directa entre potencias. No solo, yo creo que toda la gente que dice que es solo por miedo a la bomba, no es eso, es algo más que eso, es la imposibilidad manifiesta de saber que se puede ganar, pero a la misma vez la conciencia absoluta de que no pueden dejar de pelear porque el enemigo es más débil que hace un tiempo, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos de época que yo diría así, rápidamente, de esta multipolaridad, esta volatilidad, etcétera? Pues tenemos el gran cambio con respecto por lo menos a mi generación donde yo me crié y las anteriores, ¿no? Estados Unidos es una potencia en declive. Declive no significa que esté abajo, declive significa que está bajando. Le puede quedar mucho para bajar, pero es una potencia en declive. Sigue manteniendo un poderío militar enorme, lo he dicho ya varias veces, pero lo que la diferencia de otras épocas es que tiene un frente interno. El propio país está desgajado por contradicciones internas muy fuertes, y cuando tú tienes contradicciones internas muy fuertes, no puedes imponer la paz en el mundo de la misma manera. Las aventuras exteriores no se te permiten de la misma manera, porque eso genera mayores resistencias, ¿no? ¿Qué explica esto? Ya lo he dicho antes, que te derroten de una manera una y otra vez en toda aventura militar, en tu mejor momento en los que te metes, no te viene bien. El aumento, por ejemplo, la desconfianza en el ejército estadounidense es grandísimo, en la propia población estadounidense. Un ejército que en su momento era como muy bien visto. Eso ha cambiado, ¿no?, en los últimos tiempos. La reducción de Estados Unidos en el PIB mundial es una potencia que económicamente cada vez pinta menos. Son números, parecen fríos, del 30 al 25%. Cada vez Estados Unidos tiene menos socios comerciales, una burguesía que busca constantemente cómo exportar su capital, porque un imperialismo necesita exportar su capital, pero cada vez tiene más dificultades debido a su pérdida de posición en el mundo. Y luego las tensiones internas que decía. 70% de personas en una encuesta que se realizó no hace mucho creen que el sueño americano eso es una falacia, claro, porque es una sociedad en crisis brutal, ¿no? O la propia globalización, que vino bien a la burguesía americana un tiempo, pero que desclasó a un montón de estadounidenses que son la base hoy en día de la extrema derecha en Estados Unidos, porque son gente que se queda desclasada, que de pronto no tiene trabajo y que busca la de izquierda dentro de Estados Unidos y se la está dando el trumpismo, ¿no? Y todo eso se une a una crisis institucional enorme. Tenemos un Estados Unidos, potencia militar grande, pero no puede sostenerse mucho más tiempo. Frente a ella, ¿qué tenemos? Tenemos a la gran China primero. China ya es una gran potencia, claro, de pronto ya no. China tiene, por ejemplo, es socio de 128 países de los 190 del mundo. Estados Unidos es socio del 30% de esos países. Es decir, eso es una potencia económica enorme para China. China controla el 70% de 17 elementos de la tabla periódica necesarios para la industria actual. Los controla China. Es decir, es imposible que un país le pueda hacer daño si no le quita el control de esos recursos. Son lo que hace la situación muy volátil también. Procesa el 90% del grafito, el 60% del cobalto. Es decir, la gente que entienda un poco de procesos industriales verá lo que supone eso, es decir, en manos de un país, ¿no? Es una cosa brutal. Y eso se refleja en términos políticos en cómo va ganando influencia a nivel internacional. Estados Unidos tiene su OTAN y sus diferentes organizaciones a lo largo del mundo, que no puedo comentar aquí todas, ¿no? Pero China tiene la Organización de Cooperación de Shanghái, que este año hizo récord histórico en asistentes, ya asistentes incluso que son enemigos suyos, como India, porque claro, la política comercial que Trump lleva a cabo afecta hasta a sus socios en esa huida hacia adelante de intentar recomponer un poco la influencia estadounidense. Entonces tenemos ese imperialismo en declive, pero esa gran potencia que además es percibida por algunos sectores como otra cosa, no se mete en guerra a priori, no invade países, no tiene un historial de sangre, etcétera. Incluso es bien visto, ¿no? Incluso hay sectores campistas que defenderían, luego yo creo que Antonio hablará un poco de eso, como que sería un bloque hasta positivo para apoyarlo, no es mi posición, evidentemente. China también tiene contradicciones internas. Un régimen de partido único basado en una explotación brutal que ha vivido contradicciones internas
en el que de vez en cuando hay una serie de limpiezas y cazas de brujas dentro del partido y del aparato enorme entre los propios sectores que dominan y con un sector público-privado que entra en contradicción y que, por lo tanto, también lo debilita en cierta medida cara a aventuras de cierto tipo, ¿no? Bueno, aquí tenemos los dos grandes polos. Rasgos de época: la Unión Europea, antaño, el gran imperialismo, los países europeos, los grandes imperialistas del mundo, los grandes guerreros del mundo y demás, están totalmente perdidos, no pintan nada en la situación y quieren buscar su lugar. El hecho de que en una guerra que ocurre en Ucrania, que están básicamente sosteniendo los europeos, no pinten nada en las negociaciones, es ya evidente, y el hecho de que Trump le haga pagar el coste de la OTAN de manera clara y descarada y hasta humillante es otro elemento. Y luego, como en la propia Unión Europea se da unas contradicciones sociales enormes también. Ascenso de la extrema derecha, crisis institucionales en Francia, en Alemania, aumento del belicismo, etc. Alemania es una de las potencias que más está sufriendo, se está teniendo que rearmar a pasos agigantados, ha sufrido la crisis entre Rusia y Ucrania de manera brutal, como títere un poco de Estados Unidos, lo cual exacerba las contradicciones que hay dentro. Y en Francia, por otro lado, defendiendo una postura diferente a la de Alemania, lo cual demuestra que el proyecto Unión Europea, en su momento el gran portaaviones de la burguesía europea, ha fracasado. Brexit mediante, pero también mediante otras cosas. Hasta la pérdida de influencia de Francia en África ha sido expulsada de la mayoría de sus colonias. Es un rasgo también de un imperialismo muy en decadencia, pero también del aumento de la volatilidad. Y luego otro rasgo de época que podemos señalar es cómo entre debilidades dentro de las grandes potencias, donde no hay un gran policía del mundo que es capaz de controlar toda la situación, surgen potencias regionales que son capaces de negociar con todo, son socios de todo. Turquía, por ejemplo. Turquía se beneficia de lo que pasa en Palestina, se beneficia de lo que pasa en Siria, negocia con Rusia de tú a tú, pero a la misma vez negocia con los europeos porque les tiene que controlar la migración. Es decir, es capaz de situarse en todos los planos. Eso, evidentemente, en una situación en la que no existiera la volatilidad, no se permitiría, ¿no? Porque estaría remando para todos lados. Socios de este tipo van a emerger más y van a jugar un papel cada vez mayor. Además, socios armados, bien pertrechados, con ejércitos fogueados en guerra, etcétera, ¿no? Y ya si hablamos de América Latina y de África, por cerrar el ciclo, dos sitios donde los recursos, la cantidad de riqueza disponible además lo hacen muy apetecible. Y si hablamos de América Latina, donde además fracasaron los grandes gobiernos alternativos, ¿no?, de principios de los 2000, que fueron muy ilusionantes para la gente. Estados Unidos, por ejemplo, está haciendo una ofensiva brutal contra México por el tema del automóvil, contra Venezuela por los recursos naturales que tiene, y a la misma vez exportando capital brutal a Argentina gracias a Milei y demás. Es decir, hay un polvorín ahí, y África, con la cantidad de golpes de Estado que ha habido, que han expulsado a los franceses, en el que dos bloques se reconfiguran de nuevo y en el que los recursos siguen siendo algo apetecible y el imperialismo no dudará en poner las herramientas que haga falta para acabar con eso. Bueno, este es el mundo que os presento. Claro, podría decir, bueno, me voy, vamos a acostarnos porque nos queda aquí 2 telediarios, ¿no?, a los teléfonos rojos. Pero en realidad lo que hay que preguntarse es, primero, qué significa todo esto, ¿no? Y en segundo lugar, qué nos toca a nosotros. Y con eso terminaré en 3 minutos. Lo primero, hay que huir de la visión esa que os decía antes, que analiza las cosas como si nos encontráramos ante un juego de tronos de locos que controlan el mundo, ¿no? Tú puedes poner la tele y entonces Trump está loco, y Putin está loco, y en Corea del Norte están locos, y los chinos están locos, entonces aquí está todo el mundo loco. Entonces parece que el análisis político o el análisis de la historia sería, te meto en un diván y te analizo. Pero no es así, porque al final la política diaria, las leyes, las guerras, las colonizaciones no son fruto de las decisiones de un individuo que un día se le va a la cabeza, son fruto de intereses de clase. Y lo que tenemos que tener claro es que tenemos una gran burguesía a nivel mundial fraccionada entre sí, como ha estado fraccionada siempre, y que ante una época de crisis abierta desde 2008 en adelante, que se agudiza, busca su papel y busca devorarse a sí misma porque tiene que imponer sus intereses sobre los otros. Lo he dicho antes, aquí lo que se está dirimiendo es quién paga los platos rotos de una ofensiva neoliberal que se ha acabado, como otras fases en el mundo, y qué burguesía va a prevalecer sobre las otras. Y para prevalecer utilizará los medios que le hagan falta. Y los gobiernos no son más que las herramientas que esas burguesías tienen
para imponerse. Y cuando esos gobiernos no les sirven, pues vendrán otros. Pero ni es Trump, ni es Putin, ni es este y el otro, sino son esos sectores, esas burguesías de esos diferentes países que están combinándose unas con otras para ver quién se reparte el pastel que queda, que al final es finito, porque el mundo es finito. Si fuera infinito no habría problema, pero es finito. Y al final los recursos se los tiene que quedar uno sobre otro. Así fueron las dos grandes guerras mundiales. Le llamamos Primera y Segunda Guerra Mundial para no entender lo que son. Parece que fueron lo mismo, locos por aquí, locos por allá. Fueron dos guerras interimperialistas entre burguesías, una en ascenso, otra sostenida, a ver quién se acababa quedando con todo el poderío de materias primas para su industria. En la misma cosa estamos, ¿no? Pero al final, la burguesía no es el único actor, ni siquiera es el más importante, es el que tiene más dinero, el que tiene más poder, el que tiene más medios, el que controla ideológicamente, pero no es el único. Lo que nos tenemos que preguntar es nuestra clase qué papel juega. Porque nuestra clase juega un papel fundamental para evitar la barbarie a la que nos quieren llevar. Lo ha podido jugar siempre y de hecho lo ha acabado jugando cuando se le ha requerido. Lenin calificaba la situación de la Primera Guerra Mundial, esa época, como de crisis, guerra y revoluciones. Y nosotros vivimos una época parecida, de crisis, abierta a 2008, pero si miramos los datos del año pasado, ¿quién piensa que no va a estallar una burbuja en la que el 80% de los beneficios en Estados Unidos es por la IA? Y el 40% a nivel mundial, por la IA, que es una burbuja. Es decir, que eso estallará y vendrán nuevas crisis. Vivimos en una época de guerra, aumento del belicismo, como he dicho antes, aumento de los conflictos, etcétera. Pero hay revoluciones, es decir, hay irrupción de las masas en política, sí la hay. A nivel mundial hay chispas, no ha dejado de haberlas nunca. Miremos desde 2008 en adelante, la primavera árabe, que no se lo esperaba nadie que eso ocurriera, y de pronto sacudió todo el mundo. Las huelgas en Grecia, el movimiento 15M aquí, que tampoco lo esperaba nadie y que generó una serie de ecos a lo largo del mundo, los chalecos amarillos, luego en Francia, independientemente de cómo los caracterizáramos, el movimiento tan grandísimo que hubo en Chile antes de la pandemia, y hoy en día sigue habiendo movilizaciones. Hablaba antes, Ada, de la solidaridad con Palestina, si eso es lo más parecido a la solidaridad con Vietnam que hemos tenido, que si se olvida muchas veces, pero sin la guerra de Vietnam y sin las luchas coloniales, pueblos enteros sacrificándose heroicamente, no hubiéramos conocido aquí ni el mayo del 68, ni el 69 italiano, ni nada de eso. Es decir, todo el llamado tercer mundo en ese momento hizo que el primer mundo despertara. Es que estamos ante una nueva época de esa, en la que el mundo entero se está moviendo en solidaridad con un pueblo que está siendo masacrado en televisión. Ahí tenemos una chispa bastante importante. Los golpes de Estado que está habiendo en África, independientemente de cómo los caractericemos, muestran un tipo de antiimperialismo, de alguna forma. Las movilizaciones en Francia de este septiembre, las huelgas en Italia, hoy había una también, ¿no? Tomás me decía antes, precisamente contra el rearme. La juventud movilizándose en Nepal, Indonesia, en Perú, la sindicalización en Estados Unidos, es decir, no deja de haber movilización y resistencia. Es decir, no hay hueco, no tenemos hueco para la resignación. Es decir, estamos en época de crisis, sí, estamos en época de guerra, sí, pero estamos en época de movilizaciones. Y en una época como esta, nuestra gran tarea es huir de la resignación y entender que tenemos que fomentar y federar las luchas que está habiendo, porque esa es la única posibilidad que tenemos de escapar a la barbarie. Es la única. Y seguir diciendo, como hemos dicho muchas veces, que nuestras vidas valen más que sus beneficios. Si quieren ellos guerras, que las luchen ellos, pero nosotros no vamos a luchar una guerra más de ellos. Y que la única manera de hacer eso es extender, coordinar las movilizaciones y plantear una alternativa a este sistema, que es lo único a lo que nos enfrenta es la barbarie. Muchas gracias. Y precisamente en la fondo yo creo que decía Adri de que la alternativa a este sistema de guerra y barbarie es el socialismo y que luchar contra el militarismo, el imperialismo y el sionismo van de la mano. Para los que nos consideramos anticapitalistas y revolucionarios va a hablar el compañero Antonio y luego ya iniciamos el debate. Sí, frente al contexto, ¿no?, que bien han trazado los compañeros sobre el genocidio, ¿no?, en Palestina, la escalada bélica global y no solo eso, sino la complicidad activa de nuestros propios gobiernos, la pregunta casi inmediata, ¿no?, que nos surge es ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué hacemos frente a esto? Ya lo adelantaban compañeros realmente, ¿no?, sobre cuáles son las políticas que defendemos frente a esta barbarie. Lo comentaba Ada al resaltar que debemos usar nuestra herramienta de clase
para responder, para apoyar la solidaridad con el pueblo palestino, ¿no? Ahora Adri comentaba cómo se dan esos estallidos y que hay que extender, que hay que coordinar esas luchas. Pues bien, aún así, ante esta situación crítica en la que nos encontramos, y ahora más en periodo preelectoral, por parte de cierto sector, ¿no? Pienso en Sumar, pero también en Podemos, ¿no? Ahora, aunque vaya con un discurso pseudo radical, como si tuviéramos pérdida de memoria, vamos a escuchar día tras día que frente a esta situación hay que ser realistas. Hay que confiar en las instituciones, votarles para que tengan su sillón en el Parlamento, y todo esto hablándonos en un lenguaje chulísimo de proyecto común y de escucha participativa que utilizan ellas, ¿no? No digo que no tengan muchos de ellos buena intención, incluso que tengan personas honestas, ¿no? en estos grupos, pero cuando digo pérdida de memoria, que se creen que tenemos en Podemos, hablo de que hace solo 2 años, justo 2 años, en noviembre de 2023, participaban del gobierno. Un gobierno que va a pasar a la historia como uno de los más militaristas de los gobiernos, ¿no? Acogió en Madrid la cumbre de la OTAN, pero también impulsó un importante aumento del gasto militar, ¿no? Que se ha ido comentando, un gasto militar que aumentó en 6.300 millones de euros y que lo sitúa como uno de, como digo, los gobiernos más militaristas de la historia. Sumar igual, aunque juega al despiste tratando de evitar hablar de guerra y habla de seguridad, incluso su portavoz en el Congreso, ¿no? Verónica Martínez, diciendo literal que hay que defenderse, y ya sin hablar del PSOE, que como hablemos de Borrell, que se disfraza de militar para ir a la conferencia a Polonia, o si hablamos de Margarita Robles o Nadia Calviño, hablamos literalmente ya de los nuevos señores y señoras de la guerra. La realidad, con todo esto, con el gobierno más progresista de la galaxia que tenemos aquí, de Pedro Sánchez, es que Europa realmente está encantada con este gobierno, que por una parte vendiéndose, presumiendo ser progresista, contiene las movilizaciones, y por la otra aprueba paquetes militares, paquetes anti-inmigración en la línea de lo que marcan las directrices europeas. También, incluso en el plano sindical, nos encontramos con este tipo de política, ¿no? El propio secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, defendió en marzo de este mismo año, en un contexto de defensa del gasto militar, él decía que no somos un sindicato hippie. Esto lo decía evidentemente, ¿no? Al calor de esta defensa de la industria de la guerra, defendiendo incluso que la industria de la guerra es un mercado que hay que aprovechar, ¿no? Lo que no decía este burócrata, porque es lo que supone toda esta prioridad presupuestaria, ¿no? Y política incluso que se da por parte del gobierno, y es que tiene una repercusión directa en los recortes sociales que ante las amenazas, ¿no? Que se han ido comentando que nos venden, ahora es Rusia, pero que en otro momento han sido y serán los islamistas, será China, ¿no? Ya salió una diciendo, la que hasta el año pasado era primera ministra de Estonia y que ahora tiene un carguito de Asuntos Exteriores en la Unión Europea, diciendo que hay que derrotar a China, probablemente sin conocer que el segundo socio económico de Europa. Y que por otra parte hay quien defiende incluso, ¿no? que hay que posicionarse con estos bloques, con Rusia, con China. Tampoco es eso, como si hubiera que elegir un campo. Nosotros estamos con la clase trabajadora y luego podemos profundizar en el debate sobre esto. La cuestión es que ante estas amenazas lo que defienden es que se acabaron los servicios públicos y ahora toca armarnos, ¿no? El propio Mark Rutte, que es el secretario general de la OTAN actual, decía que para entrar en la mentalidad de guerra que nos impone este momento, lo que tenemos que hacer es recortar en partidas sociales y aumentar el gasto militar. Lo que nos intentan ocultar, como si fuéramos tontos todo este tiempo, es que en definitiva apostar por esta vía supone desmantelar aún más la educación, desmantelar aún más la sanidad, las pensiones, todos esos servicios públicos que se sostienen sobre el propio producto social que ofrecemos la clase trabajadora, ¿no? Un producto social que producimos los trabajadores y las trabajadoras para llevárselo en última instancia a manos privadas, en manos de los armamentistas, en manos de los bancos que financian la guerra, ¿no? Y en vez de destinarse a médicos, a profesoras, a transporte, van a parar a matar a trabajadores en otros países, ¿no? Todo esto demuestra que en realidad, para plantear una alternativa a la barbarie que nos ofrece el capitalismo, no basta con tener buena voluntad, el depender de que político de turno que toque se levante de buen pie y por una cuestión voluntarista tenga una buena política dada, ¿no? Esto lo que exige es una comprensión profunda de la maquinaria que nos conduce a la barbarie, que es el imperialismo.
Y cuando hablamos de imperialismo no podemos caer en pensar que es simplemente una política exterior agresiva, ¿no? En lo que se comentaba, no podemos pensar que son simplemente potencias yendo a la guerra, sin más, ese Juego de Tronos que comentaba Adri, sino que es un sistema de relaciones multilateral, que el capitalismo es a lo que ha avanzado hasta el día de hoy, que tiene una esencia económica que acaba justificando las políticas y las guerras de hoy y que nos influye directamente a la juventud y a los trabajadores, que hacemos funcionar precisamente esa economía. Y vamos a ver que cuanto más asimile los medios de producción el capital mediante el militarismo, cuanto más suenen los tambores de guerra mientras expanden sus mercados, más discursos belicistas vamos a ir escuchando, como los que empezamos comentando con la cuestión del kit de emergencia. Cuanto más flujo migratorio provoquen todas estas políticas también, más discursos patrióticos vamos a escuchar. Cuanto más escasez, ¿no? Como se ha comentado también, los recursos naturales, más sacrificios nos van a exigir a nuestra clase por la destrucción del planeta que provocan ellos mismos. Y la situación que tenemos de verdad verdaderamente crítica y nos deja un panorama que por mucho que quieran maquillar, vivimos un momento de crisis, un momento de guerra, pero y algo que nosotros defendemos y lo que me gustaría recalcar que se ha comentado, también de posibilidades revolucionarias. Existen movilizaciones contra la guerra directamente, pero también, y mayoritariamente de hecho, contra todas las contradicciones a las que nos empuja el capitalismo y que aquí hemos demostrado que están directamente relacionadas con los intereses imperialistas que nos llevan a las guerras. Movilizaciones por los salarios, movilizaciones por la vivienda, contra el machismo, contra la LGTBI-fobia, movilizaciones contra el racismo, contra la crisis climática, que prefieren comprar cazas Eurofighter en vez de comprar hidroaviones para apagar los incendios que han devastado media península este verano. Ante la ruina, en definitiva, a la que nos lleva el capitalismo, cada vez hay más movilizaciones, más luchas sindicales, más conflictos de clases. Y el dilema en este punto es entonces cómo redirigimos todo este descontento, esa fuerza que muestra tener nuestra clase hacia una ruptura con este sistema, ¿no? Ya adelantaba antes que ahora que vienen elecciones, ¿no? Que vamos a entrar en periodo preelectoral, nos van a tratar de vender lo que comentaba, que hay que ser realistas, la solución del mal menor, o hasta escucharemos en campaña la cantinela esa de la unidad. La unidad, por supuesto, en el plano electoral, no van a hablar de la unidad para frenar a la extrema derecha, como llamamos aquí, para frenar a un agitador fascista, Vito Quiles, que vino a tratar de utilizar nuestras aulas como tribuna para sus discursos de odio. No lo vamos a escuchar hablar de unidad para la campaña de las camareras de piso, aquí en Granada, que ahora en diciembre entran en huelga indefinida. En la lucha no lo vamos a escuchar hablar de unidad. Pero precisamente eso es lo que defendemos nosotros y nosotras, que hay que hacer, que es partir de esas luchas, del nivel de conciencia actual que tiene nuestra clase para enfrentar a la patronal y a los mismos gobiernos que nos empobrecen mientras hacen negocio para mandarnos a una trinchera a Bielorrusia y que no vamos a permitir y que vayan ellos a la guerra. Lo decimos muy claro, enfrentarnos al imperialismo no puede depender, como decía antes, de la buena voluntad o la mala voluntad del político de turno, sino que es una necesidad histórica. Y de verdad que la política militarista de estos sectores no ocurre porque los reformistas que participan en estas aventuras institucionales o incluso empezaremos a escuchar ahora cantinera también de frentes amplios, de frentes populares. No significa que históricamente se hayan equivocado y punto, ¿no? Que han aplastado por error luchas obreras, revoluciones, huelgas y que a la siguiente ya lo harán bien, sino que forma parte realmente de la estrategia de integración en los aparatos estatales que tienen ellos mismos, que es su objetivo, ¿no? De tratar de gestionar el Estado, un Estado que no es neutral ni es un campo al que tengamos que optar a administrar, sino una maquinaria con carácter de clase y con un objetivo de defender la acumulación y la concentración de capital por parte de los mismos de siempre. Y esta acumulación y la concentración del capital, ahora que está en crisis, pasa necesariamente por la guerra. Y de esta manera se une el destino de estos reformistas con la de los capitalistas que la gestionan, ¿no? De esa manera, sobre estos reformistas, históricamente, ¿no? Se han dado, desde la aprobación de los créditos de guerra en Alemania hace ya más de un siglo, hasta el día de hoy, Die Linke en Alemania, apostando por la guerra en Ucrania, o los propios verdes, que desde que empezaron su aventura también institucional hace ya décadas, no han parado de apostar, pues, en definitiva, por la vía de la guerra, pero que aquí también el gobierno de PSOE y de Sumar financia el genocidio en Palestina, como hemos comentado, financia, apuesta también por los presupuestos militares, y demuestra que no es un error puntual, que es la propia política que defiende el bloque histórico que representan estos vendehumos, que es el reformismo. Pero al mismo tiempo debemos de ser críticos también, al mismo tiempo que somos críticos con todo esto y que hay que mantener una independencia de clase sobre esto y confrontar con los discursos frente populistas que nos van a tratar de vender. Al mismo tiempo también debemos alejarnos de sectarismos en los que podríamos caer en trampas
a las que podemos caer simplemente por rechazar esto y alejarnos de lo que pasó, por ejemplo, en la Internacional Comunista en Alemania, que siguiendo la línea del tercer periodo de los años 30 rechazó construir un frente único de los trabajadores para enfrentar al nazismo, llegando hasta llamar socialfascistas a los socialdemócratas y que acabó facilitando el ascenso de Hitler. Nuestro enemigo principal, lo decimos muy claro, es la burguesía, no otros trabajadores ni trabajadoras, y debemos golpear junto al enemigo, pero manteniendo evidentemente nuestra independencia de clase, sin disolvernos, eso sí, en fantasía reformista. Por ir reconduciendo la cuestión, ¿qué hacemos entonces, no? Por mucho que nos traten de vender que la manera de enfrentar toda esta miseria, incluso la extrema derecha, ¿no? La cual se demuestra que no hace ni falta que gobierne para que suframos en nuestras propias carnes lo que significa un gobierno capitalista, de vender que solo mediante el terreno electoral y las ilusiones institucionales, ¿vale? Estamos viendo que no es así y que la clase trabajadora, cuando se organiza y se moviliza, lo demuestra. Aquí en el Estado español, la historia reciente, hemos presenciado movilizaciones importantes con carácter antimilitarista, como fueron las movilizaciones contra la OTAN en los años 80, las movilizaciones contra la invasión de Irak en 2003, y ahora, sin que haya necesariamente un hilo entre estas luchas, pero que sí comparten ese carácter, por lo menos, antimilitarista, ahora las movilizaciones por Palestina recupera, además, un elemento ante este nuevo escenario de intensificación de la ocupación y del genocidio, un arma poderosa como es el internacionalismo, que de la solidaridad con otros pueblos y de la necesidad entonces de organizar la respuesta a esta escala, de verdad que podríamos haber venido aquí a defender que es mucho más fácil, que votando a cierto partido con acciones individuales podríamos salir de esta situación, pero no es así, no hay atajo. Solo saldremos de esta confiando en nuestra propia fuerza, con nuestra propia herramienta de clase, como han ido comentando las compañeras, y como son las movilizaciones masivas. Estamos viendo cómo durante todos estos últimos meses gobiernos de todos los colores en todo el mundo se están viendo obligados a tener que mover ficha ante las movilizaciones masivas que estamos viendo por la cuestión palestina. Vimos aquí las imágenes poderosas que nos llegaban de la Vuelta Ciclista, ¿no? Que la gente celebrando cómo se veían con la capacidad de cuando como clase nos organizamos somos capaces de frenar algo como es la Vuelta Ciclista, y no solo cuestiones simbólicas, si se quieren, como la cuestión de la Vuelta Ciclista, sino que también movilizaciones masivas que han hecho presionar y desestabilizar el gobierno, por ejemplo, el gobierno belga recientemente, de coalición que se desestabilizó por el reconocimiento que hizo el gobierno del Estado palestino en septiembre. En los Países Bajos han dimitido 4 ministros, en los países nórdicos, en Suecia y en Finlandia, que el posicionamiento sobre Palestina ha generado tensiones dentro de la propia coalición que representa el gobierno. Incluso aquí, en el Estado español, el propio PP, tenemos por una parte a Bonilla, ¿no? y a Alfonso Rueda hablando de genocidio, y por otra Ayuso prohibiendo las banderas palestinas en los colegios. La propia división que ha generado, y en definitiva cómo están teniendo que mover ficha todos estos actores políticos, incluso también en el plano sindical. Aquí mismo, en la propia jornada de lucha, ¿no? y de huelga general del 15 de octubre, Comisión Obrera y UGT se vieron forzados a tener que convocar, aunque sea ese paro simbólico, esa parada para el cigarro que decíamos de 15 minutos, pero presionado por unas movilizaciones reales, que sí había detrás unas convocatorias de huelga que trataban de construirlas, y que en Italia el mismo sindicato, que forma parte de la confederación a la que está Comisiones Obreras, se unió a las movilizaciones de los estibadores y formó parte de la huelga general que como se ha comentado, hoy, 28 de noviembre, hay otra, es la tercera huelga general en tan solo 2 meses, 2 por Palestina, y esta en concreto ya hablando directamente de contra la política de la economía de guerra de Meloni, ¿no? Voy pasando por cuestión de tiempo, y lo que sí quería señalar es que ante todo esto no hay que obviar, ¿no? Y es verdad que hoy la juventud y la clase trabajadora no está en su mejor momento organizativamente hablando, ¿no? Venimos de años de aplastamiento del movimiento obrero por parte de los capitalistas, también de desconfianza por parte de la gente debido al lamentable papel que han tenido a supuestas izquierdas en las instituciones. Pero a pesar de esto, si se quiere, de esta debilidad, decir que la historia no es gradual en ese sentido, se dan saltos. Venimos diciendo que existen movilizaciones cada vez más y que hay que estar a la altura, ¿no? Cuando se den esos estallidos, tener en mente que hay que estar organizados políticamente cuando se den, y no empezar a organizarnos cuando ya el curso de la lucha nos lleve por delante y acabe disipando incluso el movimiento, ¿no? Insistir que al hilo de lo que venía diciendo, conforme la lucha de clase, la organización comunista y revolucionaria crezca, si seguimos avanzando posiciones y organizando luchas,
al mismo tiempo, el reformismo va a seguir haciendo sombra. Esto ha pasado históricamente. Va a tratar de absorber estas luchas, de conducirlas al terreno institucional, de desmovilizar, porque lo que demuestran estos reformistas es que lo que de verdad temen no es a los capitalistas. Ellos están cómodos ahí presumiendo ser nuestros defensores. Lo que de verdad temen es a un movimiento obrero que amenace su proyecto político, ¿no? Como digo, el fantasma del reformismo va hasta ahí, y cuando vea que quienes queremos de verdad construir una sociedad que amenace sus intereses, van a traer ese discurso que hablaba antes, ¿no? De realismo político, que hay que ser pragmático, cosa que ya realmente empezamos a oír, ¿no? Cuando nos dicen que sí, que lo que decía está muy bien, pero que es utópico. Y lo que hay que hacer ahora es defender la democracia burguesa, y no lo dicen así, pero para ellos es su proyecto político, esa que nos lleva precisamente a la miseria, que nos lleva a la destrucción del planeta, y a la picadora de carne que es la guerra, ¿no? Nosotras lo decimos muy claro, que lo verdaderamente utópico es seguir confiando en que las mismas instituciones capitalistas que provocan las guerras, que provocan las opresiones, la catástrofe ecológica y climática, que esas mismas instituciones capitalistas nos acaben dando por algún motivo, en algún momento, la solución. La utopía, lo decimos, no es apostar organizativa y políticamente por la difícil tarea de la revolución. Utopía es dedicarse en bucle hasta la eternidad a la absurda tarea de blanquear el capitalismo, de tratar de gestionarlo de manera amable y pretender transformar la realidad desde el interclasismo y el reformismo. Entonces, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer en base a la naturaleza del capitalismo y el imperialismo que hemos analizado frente a las falsas ilusiones reformistas? Lo que debemos hacer es organizarnos para dirigir el descontento y los estallidos sociales que están por venir a una salida revolucionaria, porque esto no se va a dar de manera automática, no es mecánico el paso de la rabia a la revolución a la que queremos llegar, sino que hace falta organización, hace falta un partido, y es necesario movilizar contra nuestros propios gobiernos en torno a las preocupaciones de nuestra clase y a las contradicciones que sufrimos cada día. Y esto hay que hacerlo a escala internacional. Este fin de semana, las movilizaciones que hay por Palestina las hay realmente en todo el mundo. Nuestros compañeros franceses, alemanes y griegos, con quienes compartimos agrupamiento internacional, se movilizan por Palestina y contra el imperialismo en las movilizaciones por este Día internacional en solidaridad con el pueblo palestino, y que realmente juntos y juntas podemos formar un bloque internacional de los revolucionarios contra el genocidio, contra la explotación, contra las empresas que se benefician de ello, que plantee que para acabar con esta maquinaria de guerra hay que expropiar a las empresas sobre las que se sostiene esto, hay que favorecer la autodeterminación de los pueblos oprimidos, hay que reorganizar la producción para que se cubran nuestras necesidades y no las guerras, y que en definitiva la tarea que tenemos por delante es la de organizarnos, la de ofrecer una alternativa a la explotación y a la miseria, que es en definitiva la de recuperar la consigna que está más vigente que nunca, que no hay otra alternativa a la miseria que construir una sociedad sin clases, sin opresiones, mediante nuestra herramienta de clase, la consigna de socialismo o barbarie, de comunismo o barbarie. Muchas gracias.